Hola, hola, bienvenidos a Big Left, centinela de los últimos tiempos. Estoy haciendo el video por segunda vez y eso me indigna. Estoy molesto. ¿Por qué? Porque el celular que me regalaron para hacer estos videos largos es un iPhone y el iPhone me desespera porque estoy acostumbrado al otro, al Samsung. Entonces el iPhone me carga y entonces no entendía cómo eliminar lo eliminado y estaba en incluso fue muy bueno el video, me había enojado, todo esto, y ahora enojarme de nuevo. No, por favor, ya había hecho toda la actuación. Dios mío. Entonces, bueno, fui a almorzar y volví y dije, ya ahora lo voy a hacer de nuevo. Fue por él, porque uno, a ver, ténganme compasión, ténganme compasión. Yo me nací y me crié con libros y con discos de vinilo long play, que se llamaban, discos grandes de vinilo, y los chicos también, que eran de las canciones que estaban de moda. Llegué a tener muchos discos long play de vinilo, La Noche Cálida de Agosto de Neil Diamond, todos los discos, toda la producción de Cat Stevens, eh, Jethro Tull, Led Zeppelin, King Crimson, el Iceland, el Lizard de aquellos tiempos, 1971, 72, eh, Pink Floyd después en los 80. Uf, ¿cómo se llamaba esto? El recital de Woodstock. Y yo entré al cine, al recital de Woodstock, teniendo 10 años. Me acuerdo en el cine Lo Castillo, que estaba en lo que es el centro de Vitacura, donde ahora hay un supermercado. Y está el Pasapoca. Entonces, eso era donde estaba el cine Lo Castillo y pedían carnet porque solamente era para mayores de 14 años. Y yo entré con 10 años porque era alto y tenía una pachorra para entrar. Y adentro fumaban pitos de marihuana los tipos. Y llegaban los acomodadores con con sus linternas, esto en el año 1970, con las linternas y a decirle apaguen el cigarro. Eh, Eso era el festival de Woodstock, etcétera. O sea, tuve muchos long plays. Y después de los long plays, o sea, después del vinilo, vino el cassette. Y tuve que acostumbrarme al cassette y aprendí a pegarle con un scotch. Cuando a uno se le cortaba el cassette, la cinta, uno la arreglaba con scotch. Los toca cassette eran muy fáciles. Había review, que uno volvía para atrás, rewind, eso, FF, que era adelantar, y uno podía recordar un pedazo de un tema largo, de una sinfonía, podía repetirse ese pedazo infinitas veces, en circunstancias que ahora está, bueno, después de eso yo ya me había acostumbrado eh, tuvo todos los años 60 y 70 con el vinilo. Después vino el cassette y con el cassette estaba yo en la gloria, en la majestad del cassette. Había grabado, había pirateado todo. Tenía una muralla que era como una biblioteca que me hice mandé a hacer, yo no la hice, pero la mandé a hacer con madera maciza para poner ahí cassette. Y tenía cassette tenía unos 200 cassettes de 90 minutos donde tenía pirateado, qué sé yo, todo lo que me gustaba a mí de jazz rock, de música clásica, miles de música clásica, y era un melómano perdido, fascinado, y yo ya había perdido la fe, entonces ya no tenía la oración, porque cuando era en los años 70 era oración, contemplación, meditación, escuchar música clásica, escuchar rock, música clásica y rock, y jazz fusión, o sea, música fusión y leer mucho. Y cuando perdí la fe ya no meditaba, ya no oraba, pero sí me dedicaba 100% a leer y a escuchar música. Así Blas Pascal, que tiene esa famosa frase que dice, el problema de la humanidad y del hombre es que el ser humano no puede estar durante un día entero en su habitación sin que le nazca la inquietud de salir a entretenerse y a divertirse. En mi caso no es así. Yo pasé miles, y no me equivoco al decir esto, miles de días completos encerrado en mi habitación, escuchando música
exquisita, larga, sinfonías, y leyendo libros de todo tipo, novela, poesía, ensayos, historia, filosofía, teología, lo que ustedes quieran, harto. Y eso era mi adolescencia era todo el rato en eso, porque me las arreglaba para estudiar, para seguir estudiando, etcétera, etcétera, para seguir en la universidad hasta que llegué a la veteranía. A los 25 años todavía seguía en la universidad y todavía seguía en el primer año, porque había estado en primer año, estuve 2 años en 3 años en Derecho, estuve en Filosofía un año y en Historia estuve 2 años y después estuve en Literatura. Y me había cambiado a Lingüística y cuando estaba empezando Lingüística dije, no, ya basta. Y me fui de pescador artesanal, me fui a la Isla Negra. Bueno, entonces, ténganme compasión, porque en la década del 90 se acabaron los cassettes y llegaron los CDs. Para mí fue un desafío. Ahora está el Spotify, ya no lo pesco, tengo CDs y busco en YouTube. Y después llegaron en la década del 90, me acuerdo, tenía unos cuñados que eran tremendamente adelantados, entonces me mostraban unas computadores Apple, y yo dije, esto es increíble, los computadores Apple, qué increíble. Pero por otro lado desconfiaba de todo eso. Y después llegó la Internet. Y después de la Internet llegaron las redes sociales. Y en las redes sociales llegó el YouTube. Y mi hijo se metió a YouTuber. Y mi hijo, por apoyar a mi hijo en su canal que se llamaba Capitalismo Revolucionario, me metí a ser activo en YouTube por ayudar a mi hijo. Y finalmente le dije a mi hijo, ¿sabes qué más? Me voy a independizar. Cuando comenzó la pandemia, en marzo del 2020, me independicé y fundé este canal que quiero cambiarle el nombre y ponerle Centinela de los últimos tiempos. Pero ya tiene el nombre de Big Left, no hay caso. Me carga el nombre Big Left. Entonces uno ha tenido todo esto y el tema que yo estaba hablando en este video, que lo estoy repitiendo, era sobre los celulares, sobre las redes sociales. Estaba leyendo esto y lo volveré a leer, son 3 páginas, que me lo mandó mi estimado amigo, que es psicólogo, psicólogo. Él es un psicólogo muy bueno, sin duda. Es muy buen profesional de la salud mental. Y él me envía cada tanto textos. Y estos textos son nutrición para el canal. Y este lo había dejado pendiente y lo quiero leer porque es buenísimo. Es buenísimo. Entonces, se llama así, Narciso, coma, el influencer poseído por la postmodernidad. Y yo les quiero decir que esto habla mal de las redes sociales, pero yo quiero dar mi defensa con respecto a YouTube. A mí YouTube, como dice cuando me encontraba con Pepe Piñera, con José Piñera en el barrio El Golf. Hola, ¿cómo estás? YouTube, me decía José Piñera. Eh, YouTube me ha enseñado mucho. Yo he aprendido en YouTube. Hay mucho de historia, mucho de geografía, de visitas también. Ayer me bajó la curiosidad, estaba quedándome dormido y quise ver eso porque salía reportaje de Teherán, de la vida diaria en las calles de Teherán en Irán. Y yo tenía una imagen distorsionada. Yo me imaginaba que era un poquito más desarrollado que Afganistán y que eran todos unos tipos primitivos. Y veo excelentes calles, excelentes autos, la gente bien vestida, ordenada, el metro de Teherán ordenado, la gente tranquila. Dije yo, wow, el régimen de Teherán lo pintan como que es una porquería y pucha que se ve bien el régimen del régimen islámico. Perdónenme que les diga, lo vi anoche y quedé sorprendido. Lo mismo que en aquellos tiempos cuando estaba la llamada dictadura de Pinochet en Europa. Yo viví en Europa 4 años y allá en Europa todo el mundo me decía, qué horror. O sea, se imaginaban un país de mierda. Y era todo lo contrario. Cuando llegué el último metro que visité en Europa fue el de Madrid, que estaba en España, y de ahí me vine a Santiago de Chile. El metro de Santiago de Chile era perfecto, impoluto, maravilloso, era todo perfecto. Y dije, pero qué cosa, cómo la propaganda política hace que uno se imagina un país negativamente. Bueno, eso te lo da YouTube, el Street View, o sea, el Walking Street se llama. Poder andar en San Petersburgo caminando y viendo todo eso. Entonces, para mí, yo quiero defender
el tema de que uno está pegado al celular, yo estoy pegado al celular por mi pega, porque mi pega es ser youtuber, aunque gano 30.000 pesos al mes con esto, es la verdad. 30.000 pesos al mes, lo que me da YouTube. A veces puede llegar un poco más y podría llegar en algún momento, con mucha suerte, a 100.000 pesos, pero estoy todavía en 30, 40, no pasa de ahí. Es decir, en el fondo yo voy en contra, porque el tiempo podría dedicarlo a otra cosa, pero lo hago porque para mí esto es una misión. Yo lo hago de misionero, centinela de los últimos tiempos. Y ¿en qué estábamos? En eso, YouTube. Entonces, yo defiendo YouTube, defiendo el que ustedes se metan en estos canales. Sin embargo, hay canales en toda esta atmósfera, en este cosmos de canales que le llaman en mi país patriotas. Hay algunos canales que dejan mucho que desear. Yo les voy a advertir sobre uno en particular que tiene muchos visitantes. Yo lo conocí en el año 2015, antes de que entrara en YouTube, por un amigo que me dijo, mira, mira esto. El youtuber se llama Ramón Freire. Y este individuo, que yo no quiero pelarlo porque se ve buena persona, yo no quiero decir este es un carajo porque se ve que es una buena persona, pero lo que yo lamento es que tenga tantos seguidores en Chile, no porque yo lo envidie, lo quiero dejar claro, porque yo no soy envidioso, sino porque me da pena que haya tanta gente en Chile y en otros países también, porque lo siguen de otros países, y estoy dando esto como un ejemplo, porque hay otros más, pero este para mí, carajo, se me voló la hoja, porque este para mí es icónico y me emputece. Ramón Freire a mí me emputece, me saca de quicio. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Tiene muchos seguidores, eso indica que la gente que lo sigue son ignorantes. Perdón, si alguien que me sigue a mí sigue a Ramón Freire, eso es una incompatibilidad. Escoja o Ramón Freire o yo, porque lo que yo hago es youtuber serio. Si yo hablo algo es porque estoy 100% seguro. Iba a decir 120%, pero como soy serio digo 100%. Es decir, lo que yo hablo lo hablo por convicción de muchísimas vueltas que le he dado al tema. Si hablo del siglo I y hablo de Jesucristo y de las Sagradas Escrituras, es porque llevo 50 años, y no es broma, desde el 73, 50 años, desde el 74, perdón, 50 años dándole vuelta en distintas ópticas, desde una óptica antropológica, atea, a una óptica protestante, a una óptica de hinduismo, como que fuera un gurú, Jesús. Y si yo voy a hablar de la independencia de Chile, es un tema que yo domino. Si voy a hablar de la conquista y de la época en que Chile fue una capitanía general o un reino bajo el mando de la corona española, la corona católica española, eso también lo domino. Y domino el siglo XIX y el siglo XX de Chile. Y domino las guerras, la guerra mundial, segunda. Como les digo, yo puedo tener un canal completo, un canal dedicado a la Segunda Guerra, o a la Primera Guerra, o a la Guerra Púnica, a la Guerra Médica, a Aníbal, a Julio César, a Alejandro Magno, a Federico el Grande, que tuvo la guerra de los 7 años, la guerra de sucesión española, la guerra de los 30 años, la guerra de los 80 años, y bla, bla, bla. Es decir, yo lo que hablo es porque le he dado vuelta muchas veces. Pero este individuo, este ser humano, el cual yo no quiero, se me sale la ira, porque me da mucha ira, porque lo he escuchado muchas veces. ¿Por qué? No porque yo lo siga, sino porque me encuentro con personas que lo siguen y me muestran y me dicen, mira esto, qué lindo lo que está diciendo, qué cierto lo que está diciendo. Y lo veo al tipo y veo que habla una frase y se tira un pedo. Habla otra frase y se tira otro pedo. Pasan 5 minutos hablando algo cuerdo, porque él es una persona sensata, es una persona cuerda, pero las premisas de donde parten son premisas falsas, equivocadas, porque no tiene formación académica rigurosa. Y las premisas son falsas, por lo tanto, él hace un excelente raciocinio, pero llega a conclusiones falsas. Y es un youtuber muy famoso.
y lo siguen. Entonces los que lo siguen son ignorantes. Son ignorantes porque aceptan esas premisas falsas. Y como le digo, después pasa 5 minutos y se tira otro pedo. Hediondísimo. Hediondísimo, joder. Pero muy hediondísimo. Tremendamente. Y después otro más. En temas de historia, en temas de teología, en temas de religión, en temas de espiritualidad. Se entrevista a veces con el Siley Mora. El Siley Mora es un tipo que merece mi respeto. Pero el otro, el que le llaman el Dr. File, ese tipo busca novedades. Como si los gnósticos del siglo segundo que hicieron unos evangelios raros, esos tuvieran la verdad en vez de los evangelios que vienen a 30, 40 días escrito por los apóstoles. O sea, por favor. Entonces el tipo se mete en unas cosas del neoplatonismo agnóstico del siglo primero, del siglo II, III, y lo toma como verdades. Es un ciútico, es un cursi, es un relamido el señor doctor File. Es un rebuscado. Y el otro es sencillo, el señor Ramón Freire. Pero Ramón Freire lo que hace Ramón Freire es como cuando yo, por ejemplo, he vivido en distintos lugares pobres y cuando vivía en la Villa San Luis, abajo estaban los cabros fumándose unos pitos y tomándose unos copetes y empiezan a sus verdades que empiezan a enunciar pomposa y solemnemente las verdades como volados de pito, son verdades que verdaderamente son eructos intelectuales. Y esos eructos intelectuales, eso le puse yo los batracios a esos cabros, eran a esos jóvenes, los batracios. Y así parece todo lo que exhala este individuo, puras batracierías, y la gente lo sigue y lo respeta. Yo no hablo de teorías de conspiración porque no sé si son exactas o no. Cuando estoy seguro de algún tema conspirativo porque lo he investigado y le he dado vueltas 1000 veces, ahí digo yo, esto es así. Y si enuncio una teoría conspirativa en mi canal, digo, esto parece que fuera, pero hasta por ahí nomás, no se sabe. Porque de lo que yo no sé, no hablo. De lo que no sé, no hablo. De lo que sé más o menos no voy a hablar. Mi canal es serio. Y me carga que en YouTube haya canales así. Pero entremos en materia porque esto merece ser leído. Narciso, el influencer poseído por la posmodernidad. Es una píldora difícil de tragar. La posesión y la desposesión que tienen estos aparatos sobre las personas. Especialmente las de género femenino, que tienen una relación diferente entre la valía personal y la atención masculina. O sea, hay un problema ahí de la mujer que es innato de la mujer. Busca la atención masculina y la aprobación. Referente a que las damas son las que más atracción generan, es así. Y las que más cuentas tienen en promedio en las redes sociales, en las mal llamadas redes sociales. Estamos hablando sobre todo de lo que es, ¿cómo se llama? Instagram. Yo comencé con las redes sociales en, ¿cómo se llamaba esto? Facebook. Estuve exactamente 2 horas de mi vida en Facebook. 2 horas. Me aburrí porque vi que toda la gente subía pura felicidad. Y la vida no es felicidad. La vida es agridulce. Si tú subes pura felicidad, significa que tú estás mintiendo o estás provocando envidia. Entonces no me gustó esto del Facebook. Y como que quedó para los viejos, para los antiguos, y ahora llegó Instagram. Y en Instagram he estado no más de 2 horas visitando Instagram y me he dado cuenta de eso, que hay unas mujeres que le dicen en el Caribe las chongas y en el sur de Chile le dicen las chanas, que son mujeres atractivas, sexualmente atractivas, pero en el puro ámbito carnal, exclusivamente carnal, y son mujeres vulgares. Son mujeres vulgares. Entonces, pero aquí habla de mujeres en general, porque también yo creo que hay finas que también buscan este narcisismo. Entonces, las damas son las que más atracción generan. Obviamente, los hombres les encanta el cuerpo de las mujeres. El hombre está en menos de
en medio minuto, menos, en unos segundos, el hombre puede evaluar el cuerpo de la mujer en forma inmediata. Dice, esto es, lo evalúa, lo califica, depende del gusto del hombre. Esto es así, exacto. Un 7 para mí, 100%, 70, 80, 50%, esto no, etcétera. Entonces el hombre es así, somos así. No se puede cambiar eso. En las mal llamadas redes sociales. ¿Por qué? Que graciosamente llevan al resultado contrario del que prometen sus premisas. Roberto García nos dice aquí, gente aislada en su propio frenesí hedónico y hedonístico. Entonces, las redes sociales que graciosamente llevan al resultado contrario del que prometen sus premisas. Gente aislada en su propio frenesí hedonístico o hedónico. Me he dado cuenta que a ciertos humanos de cierto género más que otro, en mi premisa de estudio, la atención digital les hizo daño irreversible. Verlos filmando videos selfies es literal ver las pinturas de Narciso, una mirada de extravío total, una mirada de extravío en su ser, en sí mismo. El problema es que el tiempo pasa y no vuelve atrás para nadie. ¿Cuántas veces hemos pronunciado si hubiera, si hubiera, si hubiera? Mientras te autoamas, como dice la consigna New Age, el autoamor, eso es el emblema del New Age. Esa es la bandera del New Age y de la doctrina I am o yo soy, que significa, sale gatito, que me estás molestando, eso. Yo soy como mi propia divinidad, yo decreto y mi decreto se cumple. Mi decreto se cumple porque es mi deseo es divino. Y entonces mi deseo, como yo soy divino, como yo soy lo más importante y yo me rindo culto a mí mismo, rindo culto a mi deseo, que lo adoro, lo acaricio, que es la emanación de mi yo. Y decreto que eso funcione. Mientras te autoamas, como dice la consigna New Age, y recibes atención digital en forma de likes de gente que jamás verás realmente, mientras el acto mismo de vivir mirando el celular modifica tu estructura neuroquímica, tu personalidad y tu funcionalidad como ser humano muchas veces para siempre. Negarlo como profesionales de la salud mental sería una infamia sin precedentes. Y por algo, seres como Steve Jobs jamás permitía a sus hijos utilizar sus creaciones. Cuando converso con hombres de valor, buenos, funcionales, proveedores, diligentes y bien educados, sobre este tema, suelen decirme cosas como, jamás podría estar con alguien que tiene ese ritual enfermizo con una pantalla. Lo considero antinatura. Ese es el comentario. Es interesante que la mayoría de las veces el tema brota espontáneo de ellos al referirse a la era de la posesión digital, comillas, posesión digital. Entonces, es interesante como los hombres, que como dice, los define aquí, bien educados, proveedores, diligentes, funcionales, hombres de valía, buenos, ellos desprecian eso. Mientras te pasas autocontemplándote en un acto de vanidad autosatisfactoria, tu hedonismo y superficialidad sube por las nubes e inversamente proporcional a ello, o sea, inversamente a tu elevación de tu ego, de tu narcisismo, de tu hedonismo, se da una baja del valor de la misma mujer que se expone, o del hombre postmoderno metrosexual. He aquí el gran engaño de estos tiempos. La pantalla te muestra una cosa, pero en realidad estás consolidando la contraria. Mientras más la usas, más y más. Es decir,
La mujer busca atención, pero está sola, se queda sola y los hombres de valía se apartan de eso, está cogiendo otro tipo de hombres. A veces reconozco, veo videos de chicas que conozco o conocí alguna vez en su versión pre-tecnológica. Es decir, cuando estaban en el colegio, o eran del barrio, o eran amistades, o familiares, qué sé yo, que suben a sus redes sus historias y por meses estuve meditando referente a sus microexpresiones. Es muy interesante. Él estuvo observando como con su ojo clínico de psicólogo y observa con mucha atención sus microexpresiones faciales, ya que me parecían curiosas las muecas que en décimas de segundo dejan entrever emociones no escondibles. Y me he impresionado al comenzar a consignarlas. Las empezó a consignar, a clasificar. Es una cosa escalofriante. Si me lo preguntan como profesional de la salud mental. Es increíble. Si miras bien, aún sin ser experto en estos temas, las caras que ponen algunas historias de chicas y algunos hombres posmodernizados son dignas de un personaje cinematográfico que hace el rol de un psicópata hecho y derecho. ¡Wow! Las expresiones faciales que usualmente ves en estas personas que se han normalizado por su uso, ya estamos en la normalización del selfie. La otra vez veía un reportaje que había muchos que mueren haciendo selfies. Están haciendo selfies y caen a un precipicio, por dar un ejemplo. Se ha normalizado el uso. Son propias de personas con trastorno de personalidad agudos, lo cual me hace de inmediato preguntarme si estas corporaciones, se refiere a Microsoft, Apple, todas estas corporaciones que crearon toda esta tecnología formidable, que yo la encuentro increíble, todas estas corporaciones fueron realmente tan generosas de compartir su tecnología, o más bien nos la hicieron codiciar, más bien nos hicieron codiciar esta tecnología. Es un negocio, pero nos hicieron codiciar esta tecnología para convertir el planeta Tierra en el manicomio más grande del universo, en que el amor y la creación de una familia funcional, el amor verdadero y la creación de una familia funcional, fue reemplazado por intimar conmigo mismo. Fue reemplazado por intimar con mi yo, ni siquiera con mi yo profundo, con mi apariencia a través del selfie. A través de un espejo digital que suaviza con algoritmos y filtros estéticos hasta el mismo paso del tiempo en el rostro. Eso yo lo veo cuando voy a hacer un video. Hay veces que la luz me pone más viejo y otras veces me pone más joven, dependiendo de cómo esté expuesto a la luz. Pero eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es el contenido que entrego. A veces he andado con unos gorros, unos sombreros de lana ridículos y con barba sin afeitar, totalmente descuidado, porque no me interesa estos gatos tan... Estoy haciendo videos y vienen aquí a huear los gatos. Son muy lindos en todo caso. Ya. Entonces dice que se suaviza con algoritmos y filtros estéticos hasta el mismo paso del tiempo en tu rostro. Cosa que, como Narciso, tu reflejo mentiroso, el reflejo mentiroso porque estás escogiendo. Si uno se viera todo el día, tiene momentos feos y momentos bellos. Incluso las más bellas de las mujeres tienen momentos en que se ven feas. Aunque sea una joven rutilante de primer nivel, se ve fea. En algún momento del día, porque tenemos gesticulaciones que son feas. Entonces aquí, tu reflejo mentiroso te hipnotiza hasta tu propia perdición, extasiados en sí mismos,
enamorados del yo digital. Aquí viene la reflexión. Atentos, porque aquí viene lo más importante de todo. Escribe Roberto García. Recuerdo perfecto y parafraseo el encuentro del beato Francisco Palau, queer, que es un beato que vivió en el siglo XIX, que se apartó de la orden de los carmelitas descalzos, era de origen, creo que catalán, sí, es catalán, estuvo en las Baleares y fundó una orden religiosa. Es un santo que ahora tiene el rango de beato, pero tuvo una experiencia en que se entrevistó con el mismo demonio. El demonio le habló, en que el demonio le decía a Francisco Palau que su estratagema más brillante sería abolir el reconocimiento y el uso del ministerio del exorcismo. Repito. Es decir, el demonio le confesó a este beato Francisco Palau, queer, algo así, el otro apellido, perdón, algo así, no es así exactamente, un tipo santo que le falta llegar a la canonización por un problema de trámite, pero un tipo que hizo milagros, que fue un ermitaño, salió de la orden de los descalzos para dedicarse a ser ermitaño y entregar, a evangelizar y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el demonio? Le dice, la estrategia más brillante que voy a hacer es abolir el reconocimiento y uso del ministerio del exorcismo, porque ¿quién tiene el poder para expulsar al demonio? La iglesia, a través del lenguaje en latín, porque el latín, el hebreo y el griego son los tres lenguajes sagrados que tienen poder exorcístico, porque esos tres idiomas estaban en el letrero de la cruz. El rey de los judíos, el rey de los judíos, el rey de los judíos. En latín, griego y hebreo. Son los tres idiomas sagrados que tienen poder de exorcizar. Y la iglesia, mediante el latín, exorciza porque tiene el poder delegado por el mismo Jesucristo. Jesucristo no le entregó el poder de exorcizar a los budistas, ni a los hinduistas, ni a los protestantes, ni a los islámicos. Entonces, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo le dijo el demonio que iba a hacer esto? Muy simple, camuflando camuflando la posesión y la infestación, porque hay dos cosas diferentes. Está la posesión y está la infestación. Cuando yo veía el estallido fecal, llamado por los periodistas estallido social en Chile, yo veía que estaban esos jóvenes, los que estaban en la punta de lanza, la primera línea, agrediendo a carabineros, tirándole piedras una tras otra a carabineros, insultando, esos estaban poseídos por el demonio. Y los que iban a esas iglesias, a esos templos católicos, y destruían, lo quemaban y sacaban las imágenes y las profanaban y se reían y entraban en una especie de euforia, en un júbilo, con gritos extraños, porque gritaban de una forma extraña mientras se quemaba la iglesia, esos estaban poseídos. Pero había otros que estaban en la línea trasera, en retaguardia, atendiendo a los heridos, como paramédicos o médicos que estaban estudiando, que estaban comprometidos con su corazoncito, con la causa, y otros que estaban en la protesta con sus ideas, las ideas de no más AFP, de qué sé yo, el feminismo y mil huevadas más, indigenismo y mil cosas más. Esos estaban solamente infestados. O sea, hay una categoría de infestación que es menor y una categoría de posesión. Entonces, ¿qué es lo que dice el demonio? Dice, la posesión, la infestación y todos los fenómenos donde hay intervención de espíritus caídos se deben camuflar, se camuflarán como enfermedades mentales incurables. Y esto lo dijo en 1850. Este gato no me deja tranquilo. Ya, huevón, si te voy a hacer cariño, huevón, huevón. Como enfermedades mentales incurables. Estamos hablando de 1850, antes de que llegara Sigmund Freud,
que descubrió el inconsciente y el psicoanálisis y el pansexualismo, que todo viene de la represión sexual, que después lo contradijo el famoso, el que escribió El hombre en busca de sentido, Víctor Frankl, que era un judío que estuvo en los campos de concentración y decía que en los campos de concentración el deseo sexual brillaba por su ausencia. Por lo tanto, él se dio cuenta de que las tesis las tesis de Freud eran equivocadas. El deseo sexual está cuando hay un excedente de vida. Cuando hay un excedente, cuando tú estás 100% por la... Ya, bájate de ahí. No me dejas trabajar, huevón. Ándate. Ya. Tiene que haber un excedente. Un hombre que está recién... me ha pasado a mí. Cuando uno está... le ponen el sobre azul y está despedido de la empresa y estás cesante, no, estás en el paro que le llaman en España. O sea, disminuye tu atracción sexual, o sea, ya no quieres hacer nada, estás de madre. Bueno, entonces, esto lo dijo el demonio a este beato en 1850 y resulta que se consolidó la profecía del demonio 100 años después. 100 años después, con el desarrollo de Fritz Perls, Bion, Lacan, todos los que desarrollaron distintas teorías psicológicas y los psiquiatras que empezaron a medicar y a encontrar medicaciones para atacar síntomas, no causas, sino que los síntomas. Por eso es que después los psiquiatras decían todo es bipolaridad, pero es mentira, la bipolaridad es como la fiebre. Tú tienes fiebre, pero la fiebre viene por infección de una muela o por una infección urinaria o por una infección estomacal pero o de los pulmones. La fiebre viene de distintas causas, pero el psiquiatra no ataca las causas, va por la fiebre, pero no es la causa. Entonces la bipolaridad tiene muchas causas, pero para ellos la bipolaridad es como que fuera una enfermedad, y no es una enfermedad, es un efecto, es una síntoma. Bueno, así, de esta manera le decía el demonio, ni la iglesia, ni la familia, ni nadie fuese capaz de develar la naturaleza del padecimiento del poseso. Jactancioso, el demonio le confesó que esto lo llevaría a cabo capturando las instituciones de salud particulares, nacionales y finalmente crear una institución de salud mundial que estaría poseída por el demonio. Y fíjense que la OMS tiene una culebra. ¿Y con qué fin? Para que los doctores llenen a los enfermos, a los poseídos, a los infectados demoníacamente, con anestesiantes mentales que jamás puedan resolver la naturaleza de su manifestación interior. Y aquí es, por ejemplo, que hay muchos que tienen intentos de suicidio porque están llegando a una iluminación. Muchos después del intento de suicidio tienen una iluminación, viene una epifanía donde no vuelven nunca más al intento de suicidio, sino que pasan más allá del ecuador de la conciencia, pasan de la conciencia oscura a la conciencia luminosa y empiezan a ver la vida de otra forma. Y eso es sin medicación, porque con medicación a la persona le ponen un techo donde no puede llegar a esa instancia de epifanía. Lo dejan planchado en medicamento. Por lo tanto, no puede llegar a resolver su problema. Estoy hablando de los que están, no los posesos infestados, sino que aquellos que están en un proceso espiritual que van llegando de ser un filósofo parlanchín, en un estado espiritual de filosofía parlanchina, a en un momento determinado dar un salto de esa filosofía parlanchina a un estado de iluminación. Y después del estado de iluminación viene el estado, en paralelo, el estado de ascetismo, de misticismo y finalmente el estado unitivo, en que te unes a Dios. Pero eso requiere de mucho trabajo que en este momento nadie es capaz de hacerlo. Los que llegaron al estado unitivo son del siglo XX,
adentrándose en el siglo XX en el pasado y en el siglo XIX para atrás. Actualmente existe una flojera espiritual en la cual las personas están en su mínimo, es decir, una misa semanal, una confesión una vez al año, oraciones salpicadas durante la semana, en total media hora aquí, un cuarto de hora aquí, 10 minutos acá, eso es todo lo que hay. Lo mejor de lo mejor es eso, lo que hay actualmente. Entonces, dice aquí el autor, este psicólogo dice, lo anterior es al menos para reflexionar, porque mirando la internet, solo unos momentos en las redes sociales, en Instagram sobre todo, parece que el plan va viento en popa a favor del equipo del oscuro, porque el oscuro, el demonio, Belcebú, Satán, tiene, Lucifer, tiene un equipo, tiene un ejército, y le está yendo estupendo, viento en popa. Y se pregunta aquí, el psicólogo, dice, esto es una pregunta que nos hemos hecho, yo creo, más de alguno. ¿Qué diría alguien normal de solo 100 años atrás? Estamos hablando 1925. Traemos una persona de edad de 40 años de 1925, normal, y lo resucitamos, lo traemos a este tiempo y lo metemos en el metro de Santiago, en un metro de una metrópolis del mundo, y ve que están todos con su celular mirando. Le traería recuerdos a las palabras de Jesús que decía, en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, porque todos están desconectados. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, cuando no existía el YouTube, que me gusta, como lo he dicho, yo iba en la micro, porque tengo millones de horas de micro, de autobús en Santiago de Chile, porque auto tuve hace poco. Entonces, millones y millones de horas de micro, iba leyendo cuando podía, y si no, iba orando. Y a veces me metía tanto en la oración que abría los ojos y ya había pasado el paradero. Tenía que bajarme a prisa y tomar un bus de vuelta o caminar de vuelta hacia el punto donde yo iba. Era tal el nivel de concentración y de exquisitez que uno podía adquirir en aquellos tiempos. Pero ahora está el celular permanentemente poseyéndonos. Entonces, y lo veo, por ejemplo, en seres tan cercanos como un hijo menor, que lo veo siempre riéndose, se pone en el sofá, yo sé que él trabaja y que estudia, pero sus momentos de distracción son de pura risa, solamente videos cortos, cosas chicas, cortas, superficiales, Instagram, la niña que mostró los pellejos, etcétera. Y yo le digo, pero métete a YouTube, como lo que hago yo, métete a este canal y estudia esto que está seriamente en YouTube. Aprovecha, porque él no tiene hábito de lectura, no adquirió hábito de lectura, mi hijo menor. Entonces, qué ganas de que pudiera cambiar aquello, pero estamos en los tiempos de Noé, donde el hombre está así. ¿Qué diría un hombre que lo traemos a este momento? De 100 años atrás, lo metemos y vería. ¿Qué diría de la cara poseída de una persona que cotidianamente acostumbra a llevar su estanque hedonístico y de narcisismo estratosféricamente por medio de un aparato de bolsillo? Diría, ¿qué es esto? Un aparato de bolsillo donde tú descargas y te elevas hacia un nivel estratosférico de narcisismo y de hedonismo por medio de un aparato de bolsillo que más que nutrir su ser, parece que lo vacía a tal punto que compulsivamente la persona afectada decide seguir drenándose de su propia vida. Es decir, es como una droga, lo mismo que la droga. El tipo que está metido de las drogas horribles como la pasta base, el pegamento, el neopreno, el fentanilo, donde tú estás en este pozo sin fondo, mientras la vida, tu vida misma, pasa a tus espaldas. Y todo esto por mirarse tanto a sí mismo
por mirarse tanto a sí mismo, perdió la posibilidad de hacer una vida preciosa con este regalo que Dios nos dio, la vida. Yo veo que es eso, o sea, el dinero no es malo. Ahí el Papa Francisco anduvo diciendo que el dinero es el estiércol del demonio. Eso es una estupidez que dijo el pontífice Francisco, como otras muchas estupideces, herejías que dice, que mejor se quedara callado. El papado de Francisco sería mucho mejor si él no hubiera hecho nada, nada. Estuviera solamente en una capilla orando y no abriera la boca. Ese habría sido un papado perfecto. Pero como mete la cuchara y dice huevadas, como eso, el dinero no es malo, señor Papa Francisco. El dinero es neutro. La tecnología, las redes sociales son neutras. Yo jamás he visto en redes sociales pornografía, porque ya la había visto de una manera investigativa, porque la verdad, yo me metí de forma investigativa a ver las redes sociales, o sea, la pornografía. Lo mismo que me metí en Instagram no más de 2 horas para ver qué era eso de Instagram. Entonces, no como les digo, Facebook 2 horas, es decir, no me meto en ninguna otra red, solamente YouTube. Con eso tengo suficiente. Paso todo el día con YouTube, todo el día, porque tengo que responder. Cuando hay comentarios, tengo que responder en los comentarios. Me gusta responder y no dejar sin responder los comentarios. Darle, ponerle corazoncitos y cosas así. Y estoy pensando qué video voy a hacer, qué tema voy a hacer el próximo día en mi canal. Es mi pega. Pero ustedes también pueden nutrirse del Internet. Pero todo esto es la dosis, la cuantía. Obviamente que es la cuantía. Aquí tenemos que tener espacio para la meditación, para la oración, espacio para leer también. Cuando tú lees, es otra parte del cerebro que se ocupa en la lectura. La lectura es importante. Escuchar música buena, no cualquier música. Entonces, esto es neutro. El problema es que, según lo que yo tengo entendido, más de la mitad del Internet es pornografía. O sea, qué monstruosidad de pornografía hay ahí. Hay muchísimo que son recetas de cocina, eh, cosas prácticas que son importantes, las cosas prácticas, pero hay mucho, lo que más hay, lo que está alegando él, este psicólogo que es más joven, por lo tanto está más en la actualidad que yo, es esto de que dije yo, las chongas y algunas que no son tan chongas, que son mujeres o hombres también, que son más bien finos, pero que están metidos en este narcisismo, en esto de ocupar las redes sociales para la superficialidad, que es, yo creo, sin saber la estadística, a mí me dijeron esa estadística de lo que es la pornografía, pero descontemos la pornografía que es inmensa y nos tiramos a lo que es lo normal. En las redes sociales yo creo que el 90% o más, diría yo, 95%. Y alguien si sabe algo me lo puede comentar. ¿Cuánto es lo que hay de cosas fútiles, o sea, inútiles, tontas? Yo creo que es más del 90%. En YouTube los canales buenos son difíciles de encontrar y yo gracias a Dios tuve una vida de mucha lectura, lo que la lectura te hace a ti tener un grado. Estuve en distintas universidades estudiando distintas carreras donde pude con los profesores y con los alumnos, porque había alumnos tan brillantes como los profesores, y uno adquiere un cierto nivel y ese cierto nivel no es fácil colar lo bueno de lo malo. Cuando aparece un youtuber que dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Pum! Al tiro. No, 2 minutos, o sea, 2 segundos lo borro. No me gustan los gritones. Y ponte un like y ponte tu campanita en la cuestión. No, a la mierda con eso, gallo. Por eso yo solamente digo, bienvenidos a Big Left, viva Cristo Rey, centinela de los últimos tiempos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.